Hoy vamos a iniciar los domingos una pequeña serie que titulé ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Vamos a definir el cristianismo según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el tema de hoy es testigos de la resurrección. La pregunta ¿cuál era? ¿Qué es el cristianismo? Y que el tema primero es ser testigos de la resurrección. ¿De la resurrección de quién? De Cristo, amén. En cierta ocasión se le preguntó al famoso filósofo y estadista Mahatma Gandhi por qué él no se unía a la iglesia cristiana. Si él había sido terminado sus estudios ahí en Inglaterra, que en esa época no es Inglaterra de ahora, ¿verdad? Que son más musulmanes, ¿verdad? Pero en esa época, en la época de Mahatma Gandhi, cuando él era estudiante, todavía Inglaterra era un país cristiano. Acuérdense, hace 2 siglos Inglaterra exportó misioneros a todo el mundo, incluso hasta el lejano oriente, por mi país, a China, y fue fuente de bendición a las naciones. Y Mahatma Gandhi ahí se estudió, ahí se recibió hasta en la universidad. Entonces le preguntaban, oye, ¿por qué no eres cristiano? Si ya sabes. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Gandhi? ¿A cuál? Esa fue la respuesta. ¿A cuál? ¿A cuál qué? ¿A cuál iglesia cristiana me tengo que unir? Porque había tantas. ¿Qué la luterana? ¿Qué la anglicana? ¿Qué la romana? ¿Qué la no sé qué? Y de esa manera él medio se mofaba, ¿verdad? De la división que había en la iglesia. Una respuesta que nos hace pensar cómo las personas del mundo nos ven a nosotros, hombres y mujeres de fe. Es innegable que echando un vistazo rápido al mundo, la cristiandad moderna, por así llamarla, presenta un cuadro ciertamente confuso, desconcertante, por no decir divisivo al extremo. Doctrinas, ¿qué son doctrinas? Son sistemas de pensamientos, así, ¿no? O sea, entonces doctrinas de todo tipo pululan en el cristianismo moderno. Hay doctrinas de todas, mis hermanos, y yo sé que aquí venimos, me incluyo, de muchas doctrinas que no son doctrinas de Dios, que no están en el pensamiento de Dios en la Biblia. Doctrinas que hoy son moda en la iglesia moderna, como la prosperidad, el dar prioridad a las cosas materiales, a las cosas de este mundo por sobre las cosas de Dios, las espirituales y las eternas. Poniendo a Dios como un simple siervo, estilo genio de la lámpara de Aladino. Nomás sí, Dios existe, Dios es poderoso, pero para cumplir mis caprichos. Aquí lo tengo, al Dios todopoderoso, arrodillado ante mí, sírveme. O doctrinas como decretar alguna bendición a mi vida. Yo decreto, yo declaro esto y lo otro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para declarar eso? ¿Quién me creo que soy? Hay que tener cuidado con las doctrinas del mundo que se meten a la iglesia. Pensamos que podemos venir a la iglesia, cumplir con Dios y cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina, como diría Pablo, ay, me las agarro igual, vine a la iglesia, le cumplí al Señor y no hay consecuencias de eso. ¿Usted cree que no hay consecuencias? Claro que hay consecuencias. Dice la Biblia que los de Berea, cuando escuchaban al apóstol Pablo, veían si él estaba de acuerdo a lo que estaba escrito en las Escrituras. Y eso es lo que ustedes deben de hacer siempre, siempre. Doctrinas de todo tipo, de todo viento de doctrinas, menos bíblicas. Adiciones supersticiosas a las verdades bíblicas. Ay, si haces una manda, Dios te ayuda. Si vas de rodilla a tal lugar, Dios te perdona. Si le confiesas a tal persona, Dios te escucha. O peor aún,
supersticiones como la de tener ídolos en los templos hechos de manos de hombres, artesanías, y decirles que tienen un cierto poder. Ídolos que a veces representan a personas ya muertas y que les ponen cualidades divinas a esos ídolos. Cuando el segundo mandamiento dice bien claro, ¿cómo dice el segundo mandamiento? No hagan ninguna imagen, ni de cualquier cosa que está en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Y en la tierra nos incluyen a nosotros, a los hombres. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto. O sea, no las vas a venerar, no las vas a adorar, no las vas a dar un lugar que no se merecen. Porque yo soy el Señor, dice la palabra de Dios. Un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación que me aborrecen. O sea, tiene consecuencias generacionales. Mi falta de obediencia, mi apego a doctrinas humanas y no divinas. Tiene consecuencias en nuestros hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos y a sus nietos? ¿Verdad que todos a los amamos? Daríamos nuestra vida, la pondríamos sin ni pensar un segundo. Pero aquí la palabra nos dice bien claro que cuando escuchamos otras doctrinas, estamos entregando a esas doctrinas a nuestros hijos también. Eso significa hasta la cuarta generación, mis hermanos. En Jeremías Dios nos dice, clamarán a los ídolos a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. En Isaías nos profetiza que ¿qué hacían en esa época? ¿Y qué seguimos haciendo muchas veces dentro de la iglesia? Isaías 46:6, en la traducción viviente, se lo voy a leer rápido. Isaías 46:6, dice así la palabra de Dios. Hay quienes derrochan su plata y su oro, o sea, su dinero, y contratan a un artesano para que estos les hagan un dios con D chica. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, ahí se queda. O sea, significa que no se puede ni mover. Ni siquiera se puede mover, dice esta traducción. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuestas. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. La Biblia nos los deja bien claro, ¿verdad? Primera de Juan 5:21. El apóstol Juan nos dice bien claro en la Reina Valera: hijitos, cuídense de los ídolos, guárdense de los ídolos, que en el griego koiné significa aléjense, aléjense. ¿De qué? De los ídolos. Pero el cristianismo se ha llenado de estas falsas doctrinas, doctrinas de hombres, y ha agregado rituales, supersticiones ridículas que engañan a los indoctos, a la gente que no tiene conocimiento o que no lee la palabra o que no está en constancia en congregaciones. Entonces nos ridiculizan. Ahí están los videos de YouTube, ¿los vieron? De que están ahí declarando, agarra uno el saco y les pega un sacazo así y se caen todos. Y sí, nos reímos, yo me río, pero después me lloro, mi alma llora. Porque esto es lo que piensan que somos los cristianos. Y son congregaciones que tienen 10,000 de personas ahí. Entonces dicen, no, pues ni modo que 10,000 de personas se confundan. Y ahí están con el sacazo o el bibliazo, decretando y mandándole a Dios a hacer cosas. Y nos ridiculizan. El mundo nos ridiculiza. Pero esto fue profetizado también por el salmista en la palabra de Dios en el Salmo 115. Veamos cómo lo dice el Señor en el Salmo 115, desde el versículo 2, el contraste de lo que es Dios y de lo que son los dioses falsos. Salmo 115, versículo 2, Reina Valera actualizada, dice: ¿por qué han de decir las naciones? O sea, el mundo, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está
en los cielos ha hecho todo lo que ha querido. Ese es nuestro Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso y Él hace lo que quiere. Pero gracias a Dios, Él no es un Dios caprichoso. Él siempre ve por el beneficio nuestro. Pero miren, versículo 4. Los ídolos, a contraposición, los ídolos de ellos, de la gente incrédula, de la gente que está mal, son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea, los que confían en ese tipo de ídolos, mis hermanos, son como los mismos ídolos a los cuales confían. Están espiritualmente ciegos, mudos, sordos e inválidos. Esa es la triste realidad del cristianismo moderno, por así llamarle. O sea, el cristianismo a través de estos 2000 años, ¿cuántos dicen que 2000 años es poco tiempo? No es poco tiempo. Para Dios es poco tiempo, el creador del tiempo. Pero para nosotros, yo pues digo 10 años atrás, ¿se acuerda? A veces digo, en los años 90 ¿qué hacíamos? O en los años 80, digo, wow, qué diferente que ha cambiado el mundo, ¿verdad? Los que pudimos vivir esa etapa en los años 80 y 90. Y algunos de aquí en los años 60 y 70, más todavía el mundo ha cambiado, ¿verdad? Totalmente cambiado. Pero en 2 milenios, el cristianismo ha metido a los ídolos a la iglesia. ¿Se da cuenta? Claro, lo ha hecho así porque primero, ¿en dónde los metió? En sus corazones. De los corazones de los hombres salen todos estos ídolos, o dioses falsos, o santos venerables, o llámeles como le llame. Todos son los mismos. Cada vez más el cristianismo se ha ido fusionando con lo que Dios había dicho que nos apartáramos, que no estemos cerca de ellos, de los ídolos. El apóstol Pablo expresa de esta manera la vida de los cristianos que ejercen influencia. ¿En dónde? En el mundo. Porque los cristianos debemos de influir al mundo de una manera como Dios manda, ¿verdad? ¿Cómo es? El apóstol Pablo nos dice cómo, como testigos de la resurrección de Cristo, dice, debemos de ser luz y sal de este mundo. Vamos juntos ahora sí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 6. Versículo 6 hasta el 10 voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pues lo voy a leer en la de Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo. Les habla a los cristianos en Tesalónica, ¿no? Siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Y recibieron el mensaje, o sea, el evangelio, con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Acaya era la parte sur de Grecia, ¿no? Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido. ¿Vieron cómo influenció el mundo? El mensaje que hizo se extendió. No solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan. ¿Quiénes son ellos? La gente del mundo. Hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Amén. Esa es la manera del cristiano. El cristiano que influencia en el mundo como Dios quiere. Versículo 10.
Lo voy a leer la parte importante. Ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Amén. Ese es el cristiano. El cristiano influencia, abandona los ídolos y sirve al Dios vivo y verdadero. Y espera que en las promesas de Cristo. Y la promesa más grande, ¿cuál es? De que Él va a volver desde el cielo. El cristianismo abandona los ídolos. Se vuelve a reconciliar con el único Dios verdadero. Y le sirve a ese Dios verdadero. En otra traducción se lee de esta manera: ¿cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? O sea, apartaron, es el verbo, apartarse. Como dice en Primera de Juan, leímos y decían: cuídense, mijitos, cuídense de ¿quiénes? De los ídolos, ya, apártense de los ídolos. Pero las doctrinas de los hombres nos han vuelto a acercar a los ídolos. Y así está la condición enferma de la iglesia moderna. Los permiten en los corazones, los permiten en los templos, los permiten por todos lados. Por eso la importancia, mis hermanos, de aferrarnos a la Biblia, que es doctrina de Dios, pensamiento de Dios y no de los hombres. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Por eso decimos que la palabra de Dios es dulce como la miel. Yo sé que a algunos puede ser que no les guste la miel, a mí me gusta, y es muy beneficiosa, la miel tiene muchos beneficios. Ahora, ¿es tan dulce como la miel? Habrá que preguntarse, recién lo veníamos cantando, ¿verdad? Alabando al Señor. ¿Es tan dulce la palabra de Dios para mí como la miel? Es de vital importancia, mis hermanos, que la gente de afuera vea un cristianismo bíblico. Valga la redundancia. Es redundante, claro, porque el cristianismo debe ser bíblico. Pero ahora, en los tiempos en que vivimos y como está el estado de la iglesia moderna, por así llamarlo, no es tan redundante decir el cristianismo bíblico. Ya al contrario, es minoría en la iglesia. Las falsas doctrinas, los ritos, tradiciones de hombre, las supersticiones que veníamos hablando y los misticismos que se han agregado a la palabra de Dios han oscurecido el propósito de Dios. Eso provoca que muchos no se acerquen a la verdad. No se acercan, al contrario, nos tachan de locos, de supersticiosos, de raros. Porque nosotros mismos, los cristianos, andamos desbalagados. ¿Sabe lo que significa desbalagado? Yo lo buscaba ahí, dice así: dispersados, o sea, divididos, sueltos. Dice, separado de su grupo. ¿Cuál es el grupo? Pues la iglesia de Cristo, ¿verdad? El cuerpo del Señor. Desbalagado significa separado de su cuerpo, de su pensamiento, de su doctrina. También desbalagado significa fuera de lugar. Fíjense cómo identifica la iglesia de ahora. Las verdaderas intenciones de Dios fueron ya olvidadas en muchas iglesias, o mejor dicho, dejadas a un lado por ser anticuadas, viejas, obsoletas, pasadas de moda. Al contrario de como está escrito, ¿verdad? Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Reina Valera actualizada, Primera de Pedro 1, 23, al final dice: la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, la palabra de Dios no necesita ser perfeccionada, está viva y permanece. Y dice en el 24, ¿por qué? Toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. O sea, ¿qué significa eso? Toda la gloria de los hombres. Imagínense, los grandes, Alejandro Magno, Napoleón, Churchill, pues póngale a todos, Mahatma Gandhi también, pues todos.
Está lleno, ¿verdad?, de grandes hombres en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó con todos ellos? Pues fue efímera su gloria. Terminó, murieron y ya, poco a poco son más olvidados. En el versículo 25, ahí sigue, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Por eso, mis hermanos, la necesidad imperiosa de volver a los orígenes, a la iglesia primitiva, fuente de enseñanzas de la vida cristiana. El cristianismo, mis hermanos, se fundó y expandió porque estos primeros cristianos cumplieron el propósito de Dios. Después de todo, el cristianismo, mis hermanos, no es una religión más. No es un conjunto de creencias que se basan en una fe ciega. Yo creo que aquí en esta congregación todos sabemos que la fe ciega no aplica, ¿verdad? No aplica. Nuestra fe está basada en hechos históricos, fehacientes, verdaderos, comprobables, que tienen evidencia, no solo científica, histórica y arqueológica, sino también evidencias en nuestra vida a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Esta es la manera del cristiano. No es que, es la fe ciega. No sé qué están creyendo, pero sí, pues sí, todos dicen que Jesús es el Salvador. Ni modo, pues a ver si es verdad y después termino estando en la contra y me voy al infierno. Mejor le creo, ¿verdad? O hago que le creo. La fe ciega. Mis hermanos, eso no les va a redituar en nada. La fe ciega siempre se cansa. La fe ciega siempre termina ¿en qué? En la desviación. Siempre se va con todo viento de doctrina. Esa es la fe ciega, porque está ciega. Dijimos que los que siguen esos ídolos, que no ven, que no oyen, que no escuchan, que no se mueven, es porque espiritualmente están como esos ídolos. Nosotros no. Vivimos una fe viva, como está la palabra viva. No solo en sí misma, sino en nosotros mismos, a través del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Después de todo, mis hermanos, entonces, nuestra fe no es ciega, no es creer porque sí, o creer porque si no te va a ir mal, te vas al infierno. No es por temor al infierno, creemos por temor a Dios, que es muy diferente, mis hermanos. El temor de Dios nos habla de un Dios todopoderoso, claro, Él es el creador, pero justo, que imparte justicia divina y que tiene entonces el poder, sí, claro, de condenar a las almas al infierno también, pero no de manera caprichosa o maliciosa o corrupta, sino basado en la justicia divina y perfecta de un Dios todopoderoso, todo presente en todos lados y todo consciente y omnisciente, que todo lo sabe. Nadie que cometa un delito, una injusticia, un pecado, se va a salir con la suya, significa. Y eso es bueno, mis hermanos. Entonces, ese temor de Dios nos lleva a recurrir ¿a qué? A la humildad, a humillarnos ante este único Dios que nos puede salvar. Al único capaz de salvarnos de una condenación segura, porque todos pecamos, ¿verdad que sí? Todos caímos cortos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Había ante los primeros cristianos una férrea convicción, mis hermanos, de los hechos que atestiguaban los apóstoles y los principales misioneros. El cristianismo, mis hermanos, entonces no se basa en esa fe ciega, sino que toda la gente que escuchaba a los apóstoles y a los evangelistas como Felipe estaban convencidos. Había una convicción firme en que lo que decían era cierto, era verdad. El cristianismo no es tampoco, mis hermanos, esencialmente un sistema moral. Escúcheme bien, esencialmente no es un sistema moral, le estoy diciendo, esencialmente. Como en el caso del confucianismo.
Yo sé que aquí, pues en Oriente, el confucianismo está metido en todo, ¿no? Pero aquí yo sé que no es tanto. Aunque pues las religiones paganas del Oriente se han metido, infiltrado mucho en Occidente últimamente, porque se les hace místico, ¿verdad? El confucianismo sí es un sistema basado en la moralidad, ¿verdad? Pero el cristianismo no está basado exclusivamente, sino que usa la conciencia, el sistema moral que tenemos dentro del hombre para que sepamos que somos pecadores y así aceptar que tenemos la necesidad de un Salvador. Eso se trata. Ni mucho menos, mis hermanos, el cristianismo es un sistema de rituales. Rituales que se deben de hacer efectivamente, lo más perfecto. Y dependiendo a cómo se lleven de una manera correcta y perfecta, pues los dioses o el Dios me beneficia. Esas son las religiones paganas, pero suenan muy conocidas. ¿Sabe por qué? Porque se han también infiltrado en la iglesia. Muchas sectas cristianas así son. Forman un conjunto, como ¿se acuerdan cuando Jesús vino? ¿Qué les decía a los fariseos y a los saduceos y a los escribas? Ustedes forman un montón de reglas, como el de lavarse las manos y cosas como entonces, que Dios no les mandó y las hacen como leyes de Dios. Así están muchas sectas, mis hermanos. Hay que cumplirlas de esa manera para satisfacer los deseos de un Dios y así lograr el favor divino. Así yo estuve mucho tiempo con esto. Y yo sé que algunos de aquí también. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es, como expresó Pablo, las buenas nuevas concernientes a una persona histórica. Y cuando digo histórica significa que existió, que fue real. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Quien por parte humana nació del linaje real de David y demostró ser el Hijo de Dios con poder por medio de su resurrección de la muerte. Jesucristo, Él mismo es la buena noticia. Jesús mismo es la buena noticia. Su persona, ¿quién es? O sea, ¿quién es Él? Como dijo Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su vida, lo que hizo, lo que enseñó, lo que proclamó. Su muerte, lo que llevó a cabo por medio de esa muerte. ¿Qué llevó a cabo? El plan de salvación de nuestras almas por su gracia. Imposible de lograr por nuestra propia cuenta. Imposible. Pero Dios lo permitió a través de la muerte de su amado Hijo, Jesús. Cristo Él mismo es la buena nueva. Su resurrección también, que demostró que lo que había proclamado era verdad. Todo lo que Él proclamó era verdad. Cuando eso se corroboró cuando Dios, el Padre, lo levantó entre los muertos. Estos hechos históricos son el corazón del evangelio cristiano, mis hermanos. Yo creo que aquí se ponga a pensar. Dios nos dio un cerebro, nos dio la razón, nos dio la conciencia, nos dio el pensar y el sentir. Nos hizo seres pensantes, independientes, mis hermanos, a su imagen y a su semejanza. No somos cualquier tipo de animal, como dicen los científicos de hoy día. Póngase a pensar, el evangelio es la misma figura de una persona histórica. Y el Nuevo Testamento, mis hermanos, es el registro de los mismos hechos que Él hizo y las implicaciones que tuvieron, las repercusiones. De todos los escritores del Nuevo Testamento, muchos teólogos y gente secular, porque la gente secular también lee la Biblia, habla de que el mayor genio literario e histórico, el narrador histórico por excelencia del Nuevo Testamento era sin duda Lucas. Pensaron que iba a decir Pablo, ¿verdad?
No, era Lucas. El autor del evangelio que lleva su nombre y de la segunda parte de ese evangelio, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver. Un famoso historiador, arqueólogo, filósofo, muy famoso ahí en el siglo XIX, catalogó el evangelio de Lucas como el libro más bonito del mundo. Así lo catalogó. Él, siendo una persona, vamos a decirle, creyente a medias, ¿no? Y el libro de los Hechos, aunque no es bonito en el mismo sentido, ¿no? Como el evangelio, ¿no? Pero sirve a un propósito único. No solo dentro del Nuevo Testamento, sino también en los registros de la historia de la humanidad. Usted sabe que cuando uno busca registros arqueológicos para estudiar la historia, ¿usted cuál cree que está lejos primer puesto de evidencia arqueológica e histórica dentro de la historia de la humanidad? Pues ya lo sabemos los que asisten y vieron esa serie de la resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Cuál es? La Biblia. La Biblia en sí es lo que más tiene registros físicos, evidencia fehaciente, científica, histórica. Y los científicos y todos los historiadores no nos dejan mentir. De lejos es la que más evidencias tiene. Pero fíjense, deducimos entonces de que en el momento que Lucas estaba escribiendo, cuando vemos los escritos, vemos que muchos de los escritos de Lucas, de Pablo, de Mateo, de Pedro, se dirigen a muchas iglesias cristianas que están en muchos lados diferentes, ¿verdad que sí? Multirracionales y en lugares varios y en todo el Imperio Romano. Vemos entonces que la iglesia, en esa iglesia de la primera generación, se multiplicó y se expandió rápidamente, muy rápidamente. La misma generación que vio a Cristo vivir, morir y resucitar fue esa misma generación que se expandió y el cristianismo explotó a un nivel increíble. Había cristianos en la erudita Atenas, había cristianos en la brillante y cosmopolita ciudad de Corinto, centro mundial del comercio en esa época. Había cristianos en la elegante Éfeso, llena de ídolos bonitos y esculturas bonitas. Había cristianos incluso en la metrópoli del Imperio Romano, Roma. Había cristianos ahí. Y al rato vamos a ver cómo puede ser que haya cristianos ahí. ¿Cuál era el mensaje del cristianismo que impactó tanto en tantas vidas? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo llegaron a establecerse aquellas iglesias y tan rápidamente? Lucas, con sus 2 libros, responde a esta cuestión. Es él que nos relata cómo los apóstoles y los misioneros cristianos atravesaron el mundo romano y predicaron el evangelio. Y cómo las multitudes, tanto judías como gentiles, al escuchar el evangelio, creyeron, encontraron la salvación a través de Cristo Jesús, un judío de un pueblo pequeño y en lo más recóndito, extremo del Imperio Romano. De ahí ellos creyeron en ese Dios. Imagínense, póngase a pensar en eso. Y se constituyeron como iglesias cristianas. Esas mismas verdades predicadas, ¿hace cuánto? Hace como 2000 años, mis hermanos. ¿Todavía siguen vigentes, sí o no? Claro que siguen vigentes. Fíjense, hay algo importante que debemos de entender. Una verdad pierde su valor o que sea verdad porque pasa mucho tiempo. O sea, ¿caduca la verdad? No, ¿verdad? La verdad es eterna. Siempre una verdad siempre se mantiene. Por eso, aunque hayan pasado 2000 años, esa misma verdad que impactó a los
a las personas, a los paganos que no sabían y ni conocían nada de la Biblia, de las escrituras del Antiguo Testamento. Impactó sus vidas y se transformaron en seguidores de Cristo. Por eso, así como los impactó a ellos, debe de impactar nuestras vidas. Mis hermanos, si no impacta de esa manera, de esa magnitud nuestras vidas, vamos a vivir en todo viento de doctrina, mis hermanos. Vamos a caer en la trampa del diablo, les aseguro. Muchos de aquí lo vivimos eso. Obviamente, mis hermanos, los cristianos primitivos no esperaron a que aparecieran seminarios teológicos. ¿Verdad que no había de esos? Que doctores de las escrituras les enseñasen la teología sistemática para saber y entender y creer en Cristo. Que surjan papas, obispos, cardenales y den sus homilias, y capaciten a los cristianos nuevos en las liturgias. ¿Verdad que no? No había nada de eso. No necesitaron doctores en teología para que se desarrollen en la vida cristiana. No, la gente de aquellos tiempos no tuvo que esperar todo eso para poder creer realmente en Cristo y encontrar esa nueva vida que solo el Señor nos puede dar. Al contrario, ahora nosotros, después de 2000 años, sabemos que la aparición de todo ese tipo de cosas, homilias, seminarios teológicos, doctores en las escrituras, al contrario, nos desviaron como iglesia. Entonces, ¿cuál es entonces el mensaje que resultó tan efectivo en los primeros años en el cristianismo? ¿Cuál es ese mensaje? Nunca se los pusieron a pensar, híjole, ¿cómo impactó el cristianismo en esa época? A pesar de que había tanta persecución, a pesar de que los mataban y todo, igual ellos, y muchos romanos, griegos, que ellos decían, el país, es como decir, sin ofender a nadie, ¿verdad? Un país, no sé, del sudeste asiático, Guam, ¿cuántos conocen Guam? ¿Verdad? Pues nadie, o no sé, o la República Occidental del Congo, ¿verdad? ¿Qué tipo así? No, yo creo en ese Dios. Pues qué, o sea, es como algo así similar. ¿Cómo pudo ser posible eso? ¿Cómo pudo ser tan efectivo y crecer en una sola generación para expandirse por todo el Imperio Romano? Y ser, como denominaban muchos historiadores romanos, una plaga. Decían que eran como las ratas, se multiplicaban. Matabas una y salían más, decían los romanos. ¿Cuáles eran las características esenciales del cristiano que ahora se han perdido? Esa es la cuestión a la cual el historiador Lucas nos pretende dar la respuesta en sus 2 libros. Antes de observar cómo lo hace Lucas, debemos de advertir, mis hermanos, lo bien calificado que estaba para semejante tarea Lucas. Lucas no era un indocto, alguien, pues sí. Sabemos que él era un doctor, ¿verdad? Era una persona estudiosa, estudiada, era griego, pero entendía de culturas y había estudiado. En primer lugar también él fue, y lo más importante, fue compañero de viaje del apóstol Pablo. Un testigo de primera mano que vivió la formación de muchas iglesias cristianas y vio y escuchó la predicación por medio de la cual esas iglesias se edificaron y se constituyeron. En segundo lugar, Lucas, a lo largo de 2 años, cuando el apóstol Pablo estaba prisionero en Cesarea, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, capítulo 22, Pablo va a Jerusalén, ¿verdad? A pesar de que el Espíritu le decía que le iban a dar duro en Jerusalén. Él iba porque era la voluntad de Dios. Y ahí se enfrentó al concilio del Sanedrín y ellos lo querían matar, claro. Entonces lo llevaron a la autoridad, como hicieron con nuestro Señor Jesús, para que la autoridad romana lo ejecute.
Y eso, como en esa época la autoridad romana no se encontraba en Judea, sino estaba en el puerto, la ciudad más importante era en el puerto de Cesarea. Entonces lo llevaron a Pablo a ese puerto, a la ciudad de Cesarea. Y ahí estuvo Pablo prisionero 2 años. Eso está relatado en Lucas capítulo 23 al 26, para el que después lo quiera leer. Que ahí Pablo demuestra cómo él brilló como cristiano, ¿verdad? Cómo él brilló y dio sabor a sal enfrente de los poderosos. Lucas tuvo entonces, en esa época, tuvo 2 años, porque estuvo prisionero 2 años Pablo. Imagínense, está sirviendo al Señor y el Señor permite que lo manden al calabozo. 2 años, ni siquiera unos meses. 2 largos años. Y las prisiones de esa época no eran como las de ahora, que tampoco decimos que, ay, qué maravilla de prisiones, ¿verdad? Pero le digo que en esa época eran prisiones mucho peor, les aseguro. Y estuvo ahí, pero Lucas, como compañero de Pablo, él tuvo la oportunidad de consultar a sus contemporáneos sobre Jesús y así conocer los hechos fundamentales de primera mano, relatados por testigos oculares, presenciales del ministerio de nuestro Señor Jesús, de su muerte y de su resurrección. Así nos lo relata el mismo Lucas en su evangelio, en Lucas capítulo 1, versículo 1. Vayamos ahí rápidamente. Lucas 1:1 en la Reina Valera actualizada. Y aquí se nota cómo Lucas no era cualquiera, ¿verdad? Era un narrador excelentísimo. Y dice así: puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. O sea, ciertísima es la palabra clave, ¿verdad? Así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, los apóstoles, los discípulos principales. Versículo 3. Me ha parecido bien también a mí, a Lucas, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Amén. La investigación moderna de teólogos y gente, historiadores modernos seculares, nos han demostrado que ha quedado más que claro que Lucas se trataba de un historiador fiable y preciso, de cómo él narraba las situaciones. Todo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es uno de los libros más analizados por los historiadores de la humanidad, tanto seculares como teólogos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de los que más había papiros y documentos de esa época. Como podemos verificar, mis hermanos, en una obra detallada y bien documentada de un doctor, Colin Emmett se llama, ¿no?, que habla del libro de los Hechos en el marco de la historia helénica. Es un libro de una persona secular que habla del libro de los Hechos de los Apóstoles y lo relata y lo desmenuza de una manera increíble. Pero ¿sabe la conclusión que llega? De que este Lucas, el autor del libro de los Hechos, es un historiador fiable y confiable. Alguien secular, alguien que no tiene fe. Fíjense, no obstante la genialidad de Lucas como historiador, se ve sobre todo, mis hermanos, en el hecho de cómo él relata la crónica, de que lo que él relata en el libro de los Hechos. Él no relata cada detalle de los viajes que hizo con Pablo. No hace número 1, fuimos acá. Número 2, hicimos esto, nos encontramos con Tito y hicimos lo otro. Nos dormimos en la casa del hermano tal. Podía haber hecho un registro así, ¿verdad? Documentado, histórico, como una agenda, ¿verdad? Pero no lo hizo de esa manera. Podía haber documentado cada sermón que Pablo o Silas o Bernabé, lo que sea, habían anotado, y él anotar cada y transcribirlo. Podía haber hecho eso, ¿verdad? También. Sí, también. Pero cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que él lo divide en secciones principales de acuerdo a un interés
principal en cada sección. En cada sección trata un tema en específico, importante. Eso es lo que vamos a ver en esta serie, mis hermanos. Si tomamos la primera sección del libro de los Hechos abarca Hechos capítulo 1, para el que anota, versículo 1, claro, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 7. Esa es la primera sección. Hechos 1:1 al 6:7. Y ahí se contesta la pregunta que hicimos, ¿verdad? ¿Cuál era entonces el mensaje que resultó tan efectivo en los primeros años del cristianismo? ¿Cuál fue, mis hermanos, el poder que catapultó a los primeros cristianos al escenario de la historia mundial? Usted sabe, ¿no? Que el cristianismo, sáquele el cristianismo a la historia mundial y le deja un agujero gigantesco, ¿verdad? Prácticamente la historia de la humanidad no se puede explicar sin el cristianismo. Así la influencia que tuvieron los primeros cristianos, mis hermanos, a lo largo de los primeros siglos. Entonces, ¿cuál fue el poder que catapultó a los cristianos a este escenario de la historia de la humanidad? La respuesta resumida de Lucas sin duda sería la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo a nosotros. Esas dos cosas. Anótelo, eso es importante. ¿Cuál sería la respuesta resumida de Lucas? La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo a cada uno de los que hemos creído. Y en cuanto a cuál es el propósito para que se constituyeran las primeras comunidades cristianas, porque ellos creyeron, pero ¿qué hicieron? Se constituyeron en comunidades cristianas, en iglesias, en congregaciones. Lucas, ¿cómo respondería a por qué hicieron eso? ¿Por qué? Para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Es la respuesta, según el libro de los Hechos. Lucas, mis hermanos, insiste en su libro una y otra vez que de este hecho histórico fundamental que habla de la resurrección de Cristo. Yo sé que ahora se ha perdido totalmente eso, mis hermanos. Cuando decimos el evangelio, pues hablamos, sí, claro, hablamos de, sí, que Dios hizo el plan de salvación y que Cristo vino al mundo de forma divina a través de una virgen y que después cumplió todas las profecías bíblicas que había en él y después se murió por nuestros pecados y resucitó. Pero la resurrección es la confirmación, mis hermanos, de que Dios aprobó todo lo hecho por Jesús. Lucas insiste en que dar testimonio de la resurrección de Jesús fue el principal motivo de constituir iglesias, centros. ¿Para qué? Para que vengan más incrédulos y sepan de la verdad y se conviertan al único Dios vivo. Esa es la tarea, nos dice ya en su primer capítulo, que encomendó el Señor resucitado a sus discípulos. Vayamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8, Reina Valera actualizada, y dice de esta manera: el Señor dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, serán testigos ¿de qué? De la vida, muerte y la resurrección de Cristo. Ese fue el propósito de la elección de Matías, el apóstol. En Hechos, ahí en el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 22, vayamos más abajo, seguimos en la Reina Valera actualizada, versículo 22. Nos habla de cómo fue la elección de Matías. Dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba el Señor, es preciso que uno sea con nosotros testigo de ¿qué cosa? De su resurrección. Esa es la clave, según Lucas. Después de eso, varias veces más, Lucas repite en su libro
esta primera función de la comunidad cristiana. Repito, esta es primera función de la comunidad cristiana. ¿Ser qué cosa? Testigos de la resurrección de Cristo. Dice, testificar de qué cosa? Dar testimonio de qué? De que Cristo resucitó de los muertos, fue levantado de los muertos. Pedro, fíjense cómo narra Lucas. Pedro, fíjense, en el Hechos capítulo 2, 32, Hechos 2, 32, Reina Valera actualizada, voy a seguir. Pedro está ante los judíos dispersos en todo el imperio romano. Y dice así, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En otro discurso de Pedro, les reclama a los oyentes judíos que estaban en el templo y muchos de ellos estuvieron ¿en dónde? En la crucifixión de Jesús. Estuvieron en Judea en esas épocas. Y dice en Hechos capítulo 3 versículo 15, y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Amén. ¿Cuánto es la convicción que usted tiene como la de Pedro? Acuérdense que lo que les dije, una verdad no pierde vigencia, no se hace menos verdad porque pasa mucho tiempo. La misma verdad que Pedro y los apóstoles y los primeros cristianos conocieron, es la misma verdad que usted y yo conocemos. La misma verdad. El problema es que muchas veces somos perezosos en investigar. Eso es lo que pasa. Pero si investigamos, como lo hicieron muchos teólogos a lo largo de la historia, llegamos a la conclusión de que Lucas era un historiador fidedigno. En la serie que habíamos citado hace tiempo de la resurrección de los muertos, citamos a un famoso, enemigo del evangelio, erudito, autor de más de 40 libros, que él mismo decía, híjole, yo tengo que admitir que algo pasó. Probablemente resucitó. Hasta admitió en un libro, una persona secular, enemigo del evangelio. Porque la evidencia es tan abrumadora. Hay tanta evidencia empírica, mis hermanos, que las mismas gentes que estudian para demeritar y destruir el evangelio, terminan diciéndole, híjole, por aquí no podemos. Por aquí no podemos. Otra vez el apóstol Pedro ahora a los líderes religiosos, los mismos que mataron, incitaron y provocaron la condenación a muerte del Señor. A esos mismos líderes él se dirige en Hechos capítulo 5 versículo 30. Y miren cómo dice Pedro ahora. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Ahí va. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas importantes que ejercieron el poder para expandir el cristianismo, que era ser testigos de la resurrección, estar convencidos de los hechos históricos de Cristo. Y dos, el Espíritu Santo que viene a mí, que me confirma la realidad de todas las cosas. A veces es tan fuerte esta confirmación que ya ni buscarle. Pero yo como desconfiado, pues sí le busqué, ¿verdad? y palomeé todo. Pedro, otra vez Pedro, ahora ante los gentiles. En la casa del centurión romano Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 39. Y dice así la palabra de vuelta. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que él hizo, Cristo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre un madero. Pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó
de entre los muertos. ¿Vieron? Una y otra vez, ante diferente público, ante judíos dispersos, ante judíos de Judea y Jerusalén, ante líderes religiosos, ante gentiles. Y ahora, fíjense también, ante poderosos y gentes que no estaban lejos de conocer de la religión judía. Dice ahora el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, en la actual Turquía, no el Antioquía que está en Siria, ¿no? Donde ahí fue la primera iglesia de los gentiles, ¿no? No, en Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo va a un templo judío y dice así en Hechos capítulo 13, versículo 30 y 31. Hechos 13, 30. Seguimos en la Reina Valera actualizada. Dice, pero Dios, fíjense cómo sigue el mismo tema. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y él, Cristo, apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo, ahora en Tesalónica, en un templo judío, Hechos capítulo 17, versículo 2. Dice que discutió con ellos basándose en las Escrituras, versículo 3. Hechos 17:3, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Pablo, una vez más, en Atenas, en el Areópago con gentiles ahora. Hechos 17:31. Hechos 17:31 dice así, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. En otras traducciones dice, dio pruebas a todos cuando lo resucitó de los muertos. O sea, dar fe, ¿qué significa? Dar prueba o demostrar a todo el mundo. Dios demostró a todo el mundo que al levantarlo de los muertos era verdad, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él, y solo en él, está la salvación. Ahora, fíjense, podemos seguir, miren, otra más. Pablo ante gobernantes gentiles. Hechos capítulo 26, 16. Dice, ponte de pie que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser, así le dijo Jesús a Pablo, ¿no? Porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar, le dijo al apóstol Pablo Jesús cuando se le apareció camino a Damasco. En el credo primitivo que Pablo cita en 1 Corintios 15, mire, el mismo Pablo se pone ahí, ese es el evangelio, ¿no? 1 Corintios 15, ¿no? Versículo 3 al 8. Pero Pablo mismo se pone último en el versículo 8 y dice, 1 Corintios 15, 8 dice, y al último de todos se le apareció, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también, dice Pablo. O sea, Pablo también fue testigo de la resurrección, porque el Cristo resucitado, glorificado, se le apareció en persona. Que el propósito para que se constituyeran las primeras comunidades cristianas sea dar, ¿qué cosa dijimos? Testimonio de la resurrección de Jesús. Eso es, mis hermanos, tremendamente significativo. Imagínense, ¿o lo había pensado de esa manera alguna vez? Si le pregunta a un budista, por ejemplo, a los budistas, ¿cuál es la fuente de su religión? Pues ellos van a decir Buda y su iluminación. Pero en el momento que Buda murió, él mismo negó que él fuera el medio de salvación. Él mismo lo negó. Lo importante era su enseñanza. El propósito de los seguidores de Buda ha sido siempre practicar y propagar la enseñanza de Buda. Los primeros cristianos, en cambio, justifican su conducta de una manera diferente, mis hermanos. Cuando Jesús murió, también
Él tenía maravillosas enseñanzas éticas y morales, ¿verdad que sí? El Sermón del Monte, ¿no? Ahí está. Pero a pesar de eso, sentían que el Cristo Jesús había fracasado. Fíjense, no era Cristo el libertador que ellos pensaban que sería. Lucas capítulo 24, versículo 19 al 21, en la Reina Valera contemporánea. ¿Se acuerdan que camino a Emaús 2 discípulos se encontraron con Jesús, pero no lo reconocieron? Y estaban hablando con Jesús, camino a la ciudad de Emaús. Y dice así, Jesús, pues haciéndose el que no sabía, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Dice, preguntó Jesús, versículo 19. Y ellos, los discípulos, le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Miren, están contando los hechos que pasaron hace unos días. 21. Nosotros, dicen los discípulos, nosotros teníamos la esperanza de que Él, Cristo, había de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. O sea, híjole, nos decepcionó, se nos murió Jesús. Y ya van 3 días que está bien muertito. O sea, ¿qué hacemos? Se escondieron acobardados en un aposento alto, cerraron las puertas, las trancaron para no ser arrestados y ejecutados también los discípulos. Aquellos que declaraban, no, por ti voy a morir. Pero ¿qué los transformó? Pónganse a pensar, ¿qué los transformó de estos miedosos, hipócritas, que se escondían de ser arrestados a lo que fueron? ¿Qué los transformó? ¿Qué ocasionó esa transformación de 180 grados? No fue una nueva forma de ver el valor de las enseñanzas éticas de Cristo. No fue, es que el Sermón del Monte no lo había entendido de esa manera. Ahora lo entiendo y ahora vale la pena morir por Cristo. No, no fue eso. Fue su resurrección que consiguió esa transformación tan increíble, mis hermanos. Y cuando se enfrentaron al público ahora, no fue la enseñanza ética, moral que Cristo les dio lo primero que ellos predicaron tampoco. ¿Se da cuenta? Vayan al libro de los Hechos. No hay prácticamente ni una sola frase del Sermón de los Montes, del Monte, en todo el libro de los Hechos. Uno se queda, ¿cómo? No hay. Y ya vimos todas las veces que predicaban, ¿qué cosa? De la resurrección de Jesús y de que ellos eran testigos fidedignos de esa resurrección. Cuando volvieron a salir a las calles a predicar, los acobardados discípulos salieron envalentonados. No fueron las enseñanzas morales de Cristo, sino la resurrección de Cristo y sus gloriosas implicaciones, las gloriosas consecuencias que tenían. La iglesia cristiana era un hecho histórico irrefutable. Es un hecho histórico irrefutable. Y desde el punto de vista histórico, su origen, tenemos que razonarlo de esa manera. No tenemos que perder de vista que es histórico, que es real. No surgió de la nada, sin causa ni propósito. Si rehusamos, mis hermanos, a creer en la resurrección y por tanto rechazamos la única causa y el propósito que los mismos cristianos del primer siglo daban y por eso morían y decían, por esto yo exijo y por eso yo tengo y estoy aquí y no me importa si me matan ahora. Si nosotros rechazamos esa resurrección como un hecho histórico, nos quedaría un hueco en la historia de la humanidad, como les decía, que no se puede cubrir de forma convincente con ninguna otra cosa que había ocurrido, con ninguna doctrina moral o lo que sea que le quiera poner ahí. No, nada de eso.
Sin la resurrección, los cristianos habían carecido del valor necesario para enfrentarse al mundo. Y según su propio testimonio, en 1 Corintios 15, 1 al 20, ¿qué dice? Que era el evangelio, ¿verdad? Era el testimonio de ellos. No habrían tenido ni siquiera el evangelio con el cual enfrentarse al mundo, mis hermanos. Porque el evangelio mismo encierra los hechos históricos ¿de quién? De Cristo. Y la obra culminante que es la resurrección. Lo que predicaban eran las buenas nuevas acerca de Jesús de Nazaret. Y dice en 1 Corintios 15:3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fundamental, mis hermanos, en el Evangelio está escrito. Este era el poder del Evangelio basado en la resurrección histórica de Cristo. Pablo, mis hermanos, en su exposición magistral del Evangelio, escrito a los cristianos de Roma, la capital del imperio en donde moraba el César, ¿verdad? El emperador romano. Fíjense cómo insiste en identificar al Evangelio como las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, insiste en que Dios se hizo hombre y que las escrituras se cumplieron en él y tuvo que morir por nuestros pecados y resucitar para corroborar eso. Se decía, mis hermanos, imagínense, y esto es importante hacer uso de nuestra sapienza, de nuestro razonamiento. Fíjense, el imperio romano era el imperio naciente más poderoso de su época. Conquistaron todo el mundo conocido de aquella época. Y los ciudadanos romanos se sentían ¿cómo? Pues orgullosos. Ellos tenían la ciudadanía del imperio más poderoso de su época. Dominaban todo. Y ahora, ¿cómo les parecía a estos romanos cuando se les hablaba de este evangelio así como lo conocemos? Ridículo, ofensivo quizás. Que el Salvador del mundo no sea el César. Imagínense. Señalando a un Dios de un pueblo pequeño en el extremo del imperio. Un Jesús de Nazaret, el cual murió colgado desnudo en un madero. No tuvo ni el poder de luchar contra sus propios líderes religiosos. Eso es lo que la gente en Roma iba a recibir. Fíjense, imagínense, pónganse en su lugar. Los gobernantes y los emperadores romanos al principio fueron tolerantes con el cristianismo. Eso se comprueba con la actitud de Festo, ¿cómo se llama? El gobernador romano, cuando lo trató en el capítulo 25 y 26 de los Hechos a Pablo. Lo trató con tolerancia. Pero solo se burlaban de los cristianos. Decían, Jesús, que si es Señor, ¿por qué se murió clavado en una cruz? Acordemos que la cruz era el símbolo más horrible y más denigrante, ¿verdad? De morir. Desnudo, clavado en un madero, azotado y clavado en un pedazo de madera. Imagínense, eso era la crucifixión. Entonces se burlaban de él. Pero cuando el cristianismo, mis hermanos, se extendió a lo largo de todo el imperio romano, los posteriores emperadores, ¿qué hicieron? Trataron de suprimir al cristianismo. Lo veían como subversivo contra el Estado y contrario a sus ideologías. Claro, el César era ¿qué? Dios en la tierra, y ellos estaban diciendo que había otro. Los emperadores más brutales como Nerón o como Adriano se dedicaron a arrojar a los cristianos a los leones en los coliseos, familias enteras, niños pequeños, ancianos, a todos los arrojaban. Algunos los quemaban vivo, los usaban como lumbrera en las noches. Y así todo, ciudadanos romanos
y griegos y partos y medos se convertían al Señor, escuchando este evangelio de la resurrección de el Hijo del Dios, de una religión, de un pueblo pequeño en el extremo del Imperio Romano. Imagínese, póngase a pensar en eso. ¿Cuál es la probabilidad que eso ocurra en la vida normal? ¿Cuál es? Y así la historia nos enseña el poder de transformación del evangelio. Fíjense, los grandes Césares, Augusto, Tiberio, el mismo Nerón, Adriano, etcétera, hay un montón. Y sus poderosos imperios, ¿qué pasó con esos? Desaparecieron, ¿verdad que sí? Nadie los sigue ahora, nadie los adora y venera, nadie los obedece. Pero el cristianismo ha demostrado que es imposible de ser reprimido. Recordemos cuánta verdad había en el consejo de Gamaliel. ¿Recuerdan en el concilio del Sanedrín judío? Cuando hicieron el primer intento de suprimir a la iglesia naciente. Vayamos juntos a Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39. Hechos 5, 38. Gamaliel, uno de los líderes del Sanedrín. Fíjense cómo dice: en el presente caso les digo, apártanse de estos hombres, o sea, los discípulos de Juan, de Pedro, y déjenles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirle, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Hasta la fecha, los imperios, los regímenes han pasado, han ido y venido por todos lados y pasado el consejo de Gamaliel por alto y han intentado suprimir al cristianismo. Y ellos han ido desapareciendo en el polvo de la historia de la humanidad. Fueron desmantelados y olvidados. Pero millones de personas a lo largo de estos 2 milenios hemos reconocido de una forma creciente la verdad de la vida del Cristo histórico, del Jesús de Nazaret, como ahora es mi Señor y mi Salvador. Pero para cerrar el tema de hoy, mis hermanos, hubo otro escándalo inherente al evangelio cristiano que solo la resurrección podía superar. Solo la resurrección podía superar este escándalo. Cristo, mis hermanos, mientras vivió, ciertamente Él proclamó que era ¿qué? El Mesías, ¿verdad? El Hijo de David y el Hijo del Dios viviente. Al mismo tiempo, Jesús advirtió a sus discípulos que no ascendería de forma inmediata al trono triunfal. Primero, Él debía de morir y volver ¿a qué? A resucitar. Ellos no lo entendieron, los discípulos, porque encontraban difícil de entender lo que no querían oír. Fíjense, ¿cuándo usted no entiende algo? Cuando no quiere oír. Cuando usted no quiere oír, no lo va a entender. Cuando usted está dispuesto a oír, Dios le va a dar entendimiento y le va a ayudar para entender. Pero como los discípulos no querían que se vaya, ¿no? ¿Qué querían hacer los discípulos? Que suba al trono, que sea como David, que haga como los macabeos, ¿se acuerdan? Que luchen contra el poder subyugante extranjero, destruya al imperio romano y ¿qué? Y se proclame rey del universo, de la tierra, y ellos sean los ministros y los secretarios de este nuevo gobierno. Eso es lo que ellos buscaban. No querían escuchar. Cristo les decía la verdad y ellos no. ¿Vieron? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Ellos esperaban un rey mesiánico que expulsaría a las odiadas fuerzas imperialistas de la ocupación romana, que eliminara la pobreza y que acabaría con los colaboracionistas que habían explotado el sistema romano de impuestos, o sea, los publicanos, los mateos, los saqueos, los recaudadores de impuestos. Querían resolver todos los problemas de la nación
con este Mesías. Por tanto, un Mesías que en vez de conquistar a sus enemigos, se permitiera aparentemente ser derrotado por el sistema político malvado y corrupto, ¿cómo les resultaba a ellos? Contradicción, ¿verdad? Contradicción. Cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hicieron entonces? Le abandonaron y huyeron. Cuando Jesús fue crucificado, sus esperanzas se evaporaron. Como leímos ya en estos 2 discípulos camino a Emaús. No, ya dijeron, no, ya se nos murió el gordo de Navidad. Ya ni modo. A volver a pescar, a volver a nuestros oficios. Pero la resurrección de Cristo no solo restableció su fe en Él, en Cristo, también amplió infinitamente su concepto de salvación, que eso es lo que quería el Señor. ¿Cómo tenían ellos? Interpretaban el concepto de salvación los judíos de esa época, como salvar a la nación de Israel, un David, ¿verdad? O los macabeos. Pero no. La resurrección de Cristo amplió infinitamente este concepto de salvación de los judíos. Hasta entonces, su análisis humano de la salvación era demasiado superficial. Como ahora muchos cristianos nomás basan su concepto de la salvación, de conocer a Dios, ¿para qué? Para que nos salve de mi pobreza material, para que me salve de mi enfermedad. Cosas importantes, pero no lo más importante, lo que Cristo quería mostrarnos. Cristo no solo sería el salvador de los judíos de la opresión extranjera, eso lo iba a hacer en un momento futuro, sino era un libertador de toda, ¿de quién? De toda la humanidad, de todas las naciones, pueblos y linajes. Y esa salvación traspasaría no solo las naciones y los linajes hasta lo último de la tierra, sino que traspasaría la vida misma, mis hermanos. Esa era la salvación que Cristo les enseñó con la resurrección, que había una justicia divina eterna. La resurrección era la proclamación triunfal de Dios de que la muerte no era el fin. Había más después de la muerte. Y Cristo lo demostró de esa manera. O sea, las injusticias de la opresión romana, de los publicanos colaboracionistas, de la gente, de los ricos que nos causaban mal, de la pobreza que había, de las enfermedades, de todo lo que sufríamos, del mal que siempre triunfaba en este mundo y triunfa en este mundo. ¿Qué nos prometen los políticos que ahora van a... digamos, ¿qué nos prometen? Las mieles, ¿verdad? ¿Qué les prometen los novios a las novias antes de casarse? No sé qué. Las mieles, la luna, el sol, las estrellas. Y después le dan que... Bueno, tratamos ahora, ¿no? Ahora como cristianos tratamos, ¿verdad? Eso era lo que le prometían. Y eso era lo que ellos buscaban. Pero al levantar a Cristo de entre los muertos, ¿qué pasó, mis hermanos? Todo cambió. Ahora no era tanto las injusticias, la lucha social, la economía, las enfermedades, la pobreza en este mundo. Pasó a un plano secundario. Ahora lo importante era salvarlos de la muerte eterna. Era la vida eterna, el reino de Dios eternal como principal motivación. Y la resurrección de Cristo abrió los ojos, mis hermanos, de todos los discípulos. Y los transformó de miedosos a gente con valor, que murió con muertes horribles, pero murió aceptando esa muerte, gozosos y agradecidos, mis hermanos. El significado, mis hermanos, entonces, y el propósito de todo esto que se ha logrado, mis hermanos, en la vida de los primeros cristianos, se logró a través de la resurrección de nuestro Señor. Y eso, como último, mis hermanos, gracias por su tiempo, tiene 2 efectos. El primero, en las señales milagrosas que dice el Señor que nos iban a acompañarnos. Marcos 16, 17.
dice el Señor, en la traducción viviente, Marcos 16, 17, estas señales milagrosas acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos, los que quedamos en la tierra, fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían ellos. Amén. ¿Qué hablaban ellos? De la resurrección de Cristo. ¿Qué nos acompañaban? Las señales milagrosas. Y el punto 2, la efectividad y la evidencia de estas señales milagrosas dependía de la voluntad de cada uno de nosotros, mis hermanos, de dirigir este experimento, vamos a llamarlo así, experimento personal en la vida de cada uno de nosotros, que se nos había ofrecido, como señaló Pedro. Este experimento era el don del Espíritu Santo. Vamos a leer el último pasaje del día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 38. Reina Valera actualizada. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La recepción del mismo Espíritu Santo en nuestros corazones abriría a todos los discípulos una poderosa comunión personal con Dios, que nos supondría la evidencia incontrovertible. ¿Qué es incontrovertible? Indiscutible, incuestionable, irrefutable, innegable, mis hermanos, de que Jesús, el hijo de David, del linaje de David, hijo de Abraham, era verdaderamente el Salvador del mundo para vida eterna. ¿Cuántos de ustedes están viviendo esta experiencia personal de la evidencia del Espíritu Santo morando en su interior? Esa es la experiencia que les va a confirmar la resurrección de nuestro Señor, el Evangelio como hecho histórico, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu tiempo, mi Dios, porque en tu tiempo, Dios, nos redarguyes y nos llevas a todas las cosas buenas que tú quieres en nuestras vidas. A través de estas dos evidencias, los discípulos en la iglesia primitiva hace 2000 años se expandieron a través de un imperio pagano lleno de incredulidad y de dioses falsos. El Evangelio, tu palabra, de tus hechos históricos, verídicos y reales, se expandió y fue aceptado como verdad en los corazones de esta iglesia primitiva. Señor, tú acompañaste esta evidencia, esta fe en ellos. Acompañaste con evidencia de señales milagrosas. Y la acompañaste, Señor, con el don del Espíritu Santo, morando en nuestras vidas, guiándonos a toda la verdad que hay en tu palabra, a toda la verdad que quieres que hablemos y prediquemos con valor, como lo hicieron los primeros cristianos hace 2000 años. Y todo tiene que ver con hablar con valentía y no avergonzarnos de la realidad de los hechos que tú hiciste hace 2000 años en tu primera venida. Que tú moriste por nuestros pecados. Tú, el Dios creador, te hiciste hombre para morir una muerte atroz. Pero tu Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, te levantó de entre los muertos, confirmando que todo era verdad. Y fuiste y subiste, ascendiste al trono celestial. Y volverás pronto. Mientras tanto, nos pides fidelidad, obediencia,
predicar de tu resurrección con la evidencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su paciencia. Hoy fue muy largo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bendiga a su hermano, su hermana.